Ya seguimos aquí en Paraguay Noticias y es un gusto recibir el día de hoy en el espacio Paraguay en 15 al ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, Arnaldo Yucio. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Jenny, ¿cómo estás? Muy bien. Cuando me dijiste en 15 minutos tenés que contar todo, es medio complicado, ¿eh? Exactamente. Hacer un resumen, No. ministro, de lo que ha sido este primer año de gestión, fundamentalmente en lo que respecta no solamente a la lucha contra el narcotráfico, sino que lo que engloba esto, la imagen país y el combate a la criminalidad que se ha dado en estos 12 meses. Sí. Mira, acá hay dos ejes importantes sobre lo que está trabajando mucho SENAP, ¿verdad? Uno de ellos es lo que más se ve, ¿verdad? La parte operativa, que es la oferta, ¿verdad? La parte operativa, crimen organizado, detención de cabezas del narcotráfico. Y en ese sentido, creemos que fue un año, para nosotros, un año récord, ¿verdad? Hemos hecho como 590 operativos, eso hace un promedio casi de un operativo y medio por día, ¿verdad? Entre microtráfico y macrotráfico. Se dio una incautación récord de casi 4.400 kilos de cocaína incautado en este periodo, ¿verdad? Hemos hecho 1.188, casi 1.200 hectáreas de marihuana destruidas en todo este tiempo. Y eso afecta a unos 44 millones de kilos de marihuana, ¿verdad? Y es mucho dinero que deja de ingresar al crimen organizado, porque eso es importante aclarar, ¿verdad? Y esa es prácticamente la base de nuestra lucha contra las drogas, ¿verdad? La marihuana es lo que sostiene, es el capital, es el que financia o uno de los modos de financiamiento del crimen organizado, entiéndase PCC, Comando Vermelho, ¿verdad? Por eso ellos están instalados en zonas de Pedro Juan Caballero y Amambay, ¿verdad? Este es el último caso. Sí. El caso Dominio, que es... Expuenteciño, Pedro Juan. Se incorpora al caso Polaris, al caso de los 2.200 kilos de cocaína incautados, ¿verdad? Sí. Esto fue ahora, esta semana, estos días, ¿verdad? Sí. 388 kilos de cocaína que fueron traídos desde Bolivia en un avión, fueron interceptados y capturadas 3 personas, tanto en el momento de la aprehensión, de la incautación, como en allanamientos en zonas de Amambay, ¿verdad? Pedro Juan Caballero principalmente. Pero nos resta, ese es el rostro, por primera vez se está mostrando de alguna forma el rostro del que es para nosotros la cabeza. De esa organización, era Faustino Ramón Aguayo Cabaña. ¿De qué nacionalidad? Él es paraguayo. Él es paraguayo. Esta es una organización prácticamente paraguaya, pero que sus cargamentos, su organización apunta a otorgar o a hacer envíos de cocaína al vecino país, ¿verdad? Principalmente Brasil, ¿verdad? Pero casos como estos tenemos muchos, ¿verdad? Esto es lo último que se incautó, ¿verdad? Y obviamente operan con otros grupos internacionales, ministro, algo que se ha destacado también en este primer año de su gestión, la coordinación que se dio con autoridades argentinas, con las del Brasil, incluso autoridades de Bolivia para poder cerrar estos casos. Sí, es fundamental. Yo te digo, Jenny, que si no se hubiera tenido un cordial relacionamiento con organizaciones afines, organizaciones similares a la nuestra, tanto en la Argentina como en el Brasil, Bolivia también, iba a ser muy difícil generar un proceso como el que tenemos hoy, porque hoy no solamente apuntamos a la detención de las personas, a la incautación de drogas, sino también estamos hablando de unos 150 millones de dólares que es el lucro cesante, es decir, dinero que no ingresó a las arcas de la organización criminal. Y eso es sin tener en cuenta toda la estructura criminal que viene detrás, ¿verdad? Vehículos, establecimientos ganaderos. Por ejemplo,
con la Policía Federal hemos hecho un trabajo interesante de coordinación y el Ministerio Público Paraguayo. Unos 3 establecimientos ganaderos ya fueron identificados, ubicados en zonas de Concepción y algunos en San Pedro, de la organización que pertenecía a Cabeza Branca, ¿verdad? Después de un tiempo de haber sido detenido, se ubicaron esos inmuebles, fueron allanados, incautados y hoy están ya a disposición de Cenavico. Exacto. Y estamos hablando de entre 68 a 70 millones de dólares más o menos el monto de esos inmuebles, ¿verdad? Y en materia de microtráfico, que creemos que es un segmento en el que tenemos que potenciarnos aún más, ¿verdad? Se han hecho operaciones interesantes, ¿verdad? Se evitó que 44.000 dosis de crack en todo este tiempo puedan llegar a las calles y puedan llegar a las manos de nuestros jóvenes, ¿verdad? Y eso es lo que realmente afecta mucho a la salud de nuestros compatriotas, ¿verdad? En el tema del microtráfico, ministro, ¿quiénes sostienen esa estructura? Porque sabemos que son familias humildes, barrios humildes, sí, los que están involucrados, pero sin embargo también tienen información de que existiría una superestructura también sosteniendo esas redes de distribución. Sí, hay una red que está, y varias en realidad, ¿verdad? Pero como bien decís, lo que sostiene, lo que permite que se vayan sustituyendo permanentemente, ¿verdad? Claro. Salvo que incorporemos otras técnicas de investigación, ¿verdad?, sobre las que estamos trabajando ahora. En su mayoría son familiares, ¿verdad? Son familiares y le estamos tratando estamos queriendo incorporar más agentes en esas unidades para permitir la posibilidad de evitar de que se proliferen, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta de que todos los barrios de Asunción, increíble, es un dato importante, todos los barrios de Asunción, todos los barrios del departamento central tienen focos de distribución de droga, ¿verdad? O sea, es como la despensa del barrio. Llegamos a un punto en donde es muy difícil operar en la forma en que hoy se está haciendo. Tenemos que ir viendo otra metodología sobre la que estamos hoy trabajando y esperemos que empezar el año próximo con esa nueva modalidad. Ministro, esta es la parte operativa, lo que se ve. También se ha trabajado bastante en el proyecto de ley, un nuevo proyecto de ley también del Ejecutivo que habla de poder controlar todo lo que queda incautado, de qué manera también el Ejecutivo puede coordinar acciones con otros poderes del Estado para que finalmente el combate sea estructural. Mira, una de las graves falencias, estoy hablando de mi época de fiscal inclusive, era la disposición de los bienes, o sea, ¿qué se hacía con los bienes incautados del crimen organizado, ¿verdad? Y hemos tenido casos muy grandes, Jarvis Jiménez Pavao, Pingo Sóligo, en su mayoría con establecimientos ganaderos, empresas, y en aquel tiempo nos dimos cuenta de que quién podía sostener, quién podía administrar esos bienes, ¿verdad? ¿Y qué se hacía? Se entregaba como depositario judicial otra vez al mismo encausado. Hoy esa etapa está salvada con la ley de Cenavico, ¿verdad? Se creó justamente en nuestro tiempo del Congreso, se había creado una institución que iba a tener como finalidad principal la administración de esos bienes. Muchos de ellos hoy están ya administrados por la Cenavico, desde su implementación hasta hoy, estamos hablando de casi 2 años. Sí. Hay bienes inmuebles, hay moteles, hoteles, establecimientos ganaderos, estaciones de servicio, ¿verdad? Empresas que hoy están siendo administradas por la Cenavico.
Bien, y por último, ministro, queríamos que nos cuente también cómo va este trabajo de prevención y también todo lo que implica, más que nada, acompañar a jóvenes con algún tipo de adicción, ¿verdad? Dentro de lo que es el plan y el trabajo que vienen haciendo con el Centro de Adicciones, también otras organizaciones que se han sumado, Sí. hay organizaciones de padres, de chicos con algún tipo de adicción, familiares. ¿Cómo viene trabajándose también en eso, en poder reinsertar a la persona adicta a la sociedad? Bueno, ese es el otro eje que habíamos hablado al principio, ¿verdad? Que es el de la prevención, tratamiento y rehabilitación, ¿verdad? Lo primero es, creemos nosotros, la potestad natural de la SENAT, ¿verdad? En ese sentido, hemos firmado un convenio, un acuerdo tripartito entre el Ministerio de Educación y la Fundación de Leones, Sí. Que ha dispensado de fondos inclusive para proyectos con el Ministerio de Educación tendientes a insertar en la malla curricular a partir del año próximo en 10 instituciones ya todo lo que sería prevención y de alguna forma la cultura de la prevención contra las drogas en ese ámbito de la escolaridad básica. Eso se está haciendo por primera vez y esperemos que después el Estado con esta modalidad pueda asumir la responsabilidad de impulsar esa idea. Hemos hecho convenios importantes ya desde el punto de vista siempre de prevención y luego rehabilitación con la APF, la Asociación Paraguaya de Fútbol, a través de la APF con el Club Cerro Porteño, ya estamos conversando con el Club Olimpia, el Club Guaraní, la Asociación de Clubes, de Escuelas de Fútbol del Departamento Central, y eso nos va a permitir ingresar rápidamente, ¿verdad? Como en el Ministerio de Educación, directamente a trabajar con los docentes, que serían los técnicos de fútbol, y también los alumnos, ¿verdad? Que serían las futuras estrellas del fútbol en nuestro país, ¿verdad? Si eso se da y podemos tener la posibilidad de medir el resultado, esperemos que en un poco tiempo ya vamos a tener esa información y generar ya también otra posibilidad de insertarnos en otros ámbitos. Bueno, y lo más importante, ministro, tener en cuenta que esto se trata de procesos, no se acaba de la noche a la mañana. Así es. Son tiempos que se necesitan y más que nada, mientras seguimos avanzando en la prevención, también obviamente el combate de manera operativa es necesario, así que agradecemos inmensamente tu tiempo. No, por en favor, unos días gusto. de mucha actividad. Mencionabas el caso Dominio hace 2 o 3 días nada más con un importante resultado en lo que se ha encontrado. Decimos más de 388 kilos de cocaína, más la detección y detención de personas que están implicadas como cómplices y como transportistas, y también otros que van a ir seguramente apareciendo en los siguientes días. Bien, ministro, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos pronto con más novedades. La casa está abierta, así que ojalá Gracias. Pronto tengamos de vuelta Un gusto, más informes de la SENAT. Un gusto. Gracias. Con nosotros el ministro Arnaldo Yucio, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas, compartiendo el día de hoy el espacio Paraguay en 15. Hacemos una breve pausa, ya volvemos.